¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de Gurdjieff y un poco lo que él traía como idea principal, que es la idea de la libertad. Este personaje que aparece a principios del siglo pasado, se dice que ha nacido en el año 1866. Se cree que en enero. A veces él decía que había nacido el 1 de enero. Hay fechas que dice que ha sido el 13 de enero. Hay otras fechas también. Y supuestamente eh, nació en la Armenia. Son datos que quizás son poco certeros. Pero bueno, más allá de eso, a nosotros lo que nos interesa es conocer un poco lo que nos ha traído y lo que nos ha dejado a través de ya hace más de 100 años. Eh, Creo que eso es lo más importante de este hombre. Si leemos un poco, hay un libro muy interesante para leer que se llama Encuentros con hombres notables, donde él escribe y relata cómo ha sido su vida. Vemos que ha estado en una tradición muy fuerte, sí. En el lugar donde él vivía, la tradición era muy fuerte. Su padre lo disciplinaba, lo hacía levantar temprano, le hacía perder el miedo a cosas inofensivas. O sea que ha tenido desde muy pequeño una formación bastante tradicional, cosa que se ha notado en lo que ha sido cuando él fue adulto, ¿no? Em, este hombre, bueno, fue escritor, ha escrito algunos libros. em, Tenemos Los relatos de Belcebú su nieto, que es una crítica a toda la humanidad, es la historia de la humanidad, también es un libro muy hermoso, duro de leer. Eh, Luego tenemos uno que está inconcluso, que es La vida es real cuando yo soy. Y está en medio el que les comentaba, que era Encuentro con hombre notable, donde él relata lo que ha sido su vida. Este muchacho ha sido un buscador ya desde muy joven, de adolescente, se fue de su casa con un grupo de personas, un grupo de buscadores de la verdad, se autodenominaban, donde han ido por todos lados buscando el conocimiento verdadero. Imagínense que en esa época no existía Google, no existía nada de la tecnología que hay hoy, donde uno teclea en una computadora y me aparece la información, sino que había que ir a buscarla. Entonces ellos se fueron en busca del conocimiento y cada uno estudiaba un área. Por ejemplo, alguno estudiaba, no sé, la ciencia, otro la matemática, el arte, civilizaciones antiguas, etcétera. Y luego se reunían y compartían lo que habían aprendido. Y así iban cada vez más formándose y creciendo culturalmente, ¿no? En un momento de su búsqueda, dentro de todas las dificultades que pasaron, eh, casi que lo mataron 2 o 3 veces a Gurdjieff y revivió. O sea, se ha salvado milagrosamente. Médicos no sabían cómo era que seguía vivo. Eh, Dentro de todo eso que ha sucedido y lo que ha sido su vida, que está muy bien escrita en ese libro, em, da con una sociedad que es la sociedad Sarmog, em, donde, bueno, él ahí recibe la instrucción, ¿no?, en grupos de estudio, de trabajo, donde él, si bien no cuenta mucho, ha pasado por el proceso de enseñanza de escuela, ¿no? Donde él termina de formarse y luego su misión, podríamos decir, su trabajo esencial, o su mandamiento de la esencia, es transmitir ese conocimiento y abrirlo a la gente, ¿sí? Digamos que ese fue como su destino, podríamos decir.
Eh, Ahí es cuando se va a Occidente, ¿no? También se va a Estados Unidos, o sea, conoce muchos personajes, Maurice Nicoll, Opensky, esos serían los más conocidos. Después también está Orange, los Salmans, los Hartman, etcétera. Hay muchos personajes que rondan dentro de lo que es el sistema del Cuarto Camino. Algunos son más conocidos, otros menos conocidos. Algunos son populares, algunos solamente se escuchan y se estudian en contextos de grupos de trabajo sobre sí. Hay textos que se leen en los grupos que leemos, que no son muy conocidos ni tan populares como decir Gurdjieff o Upensky. Hay otros autores, ¿no?, que no son tan conocidos. Entonces, un poco lo que él hizo fue fundar un instituto que se llamaba Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, ¿sí?, donde ahí en ese instituto iba la gente y se la ponía a prueba todo el tiempo, ¿no? Se la ponía a prueba, se les hacía hacer cosas que no le gustaban. Un intelectual de momento tenía que agarrar una pala y hacer un pozo, y decía, ¿cómo esto es? Uno que siempre había trabajado la tierra, o que era bueno para la cocina, lo ponían a estudiar. Era como que a la gente se la ponía a prueba todo el tiempo se le hacían cosas para probar a la persona, ¿no? Ese era uno de los métodos que tenía Gurdjieff como maestro, de probar a la gente y ver si realmente estaban interesados en su despertar o eran solamente curiosos, gente que no sabe qué hacer. En esa época no, no había WhatsApp, entonces bueno, entonces iban a chusmear sobre distintos caminos espirituales, ¿no? Entonces, como él no quería ningún curioso, él les ponía muchas pruebas y los hacía pagar. O sea, hay muchas formas de pago, ¿no? Hay formas de pago económicas, que sería la más simple y la más accesible para todo, y la más difícil es el esfuerzo, ¿no? A ver hasta dónde vas a llegar hoy. Esa era la forma de pago que le ponía a sus alumnos, y el que no le interesaba su evolución caía. No podía pasar las primeras barreras, que eran las dificultades con las cuales se enfrentaba la gente cuando se encontraban en ese instituto, ¿no? En ese instituto, más allá de eso, lo que se hacía era estudiar al hombre, así como un gran organismo, como una máquina de transformación o una gran fábrica de transformación, como lo definió Pensky alguna vez, la cual está constituida por grandes máquinas que se le llaman la motricidad, la emoción, el intelecto, entre otras. Entonces, el cuarto camino, el sistema que Gurdjieff instaló ahí en el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, era que se desarrollen las funciones intelectuales, emocionales y motrices del ser humano. Para eso había todo un método, toda una estructura, todo un sistema llamado el cuarto camino, que muchas veces se lo llama el lenguaje del trabajo, que se estudia en los grupos. No hay forma de leerlo y aprenderlo, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la comprensión. La comprensión solamente se da en grupos. Entonces la gente lo primero que tenía que hacer es estudiar un lenguaje común, comprenderlo, para luego poder entenderse entre sí. Cada cosa tiene su nivel. ¿Para qué Gurdjieff, podríamos decir, tenía todo este método, este instituto, esta idea de trabajo, de transformación? ¿Para qué? Esto creo que es lo más importante del sistema. Gurdjieff decía, el hombre es esclavo y no lo sabe. Todo ese trabajo de escuela que él hacía, de desarrollo, transformación, de crecimiento,
tenía una meta, que era la libertad. Gurdjieff decía que el ser humano, el hombre o la mujer, son esclavos y no lo saben. Sueñan que son libres. Se les ha vendido la idea de que son libres porque pueden comprarse una Coca-Cola o una Pepsi, ¿no? Y esa es la libertad. Tengo la libertad de la elección. Elijo entre una Coca-Cola o una Pepsi, o entre un iPhone y un Motorola. O irme de vacaciones a la playa o a la montaña. O ponerme una blusa rosa o una verde. Y esa es la elección. Y la libertad de elección que se le ha vendido a la gente y la gente se le ha creído. Por lo tanto, la gente sueña que es libre, pero eso no es libertad. Gurdjieff no hablaba de eso. Eso no es nada. Gurdjieff hablaba de otra cosa, muy diferente. Algunos personajes, cuando conocían a Gurdjieff, lo han definido de la siguiente manera. Se los voy a leer textual para que vean la importancia de la redacción. Por ejemplo, Upensky dijo de Gurdjieff: vi a un hombre de tipo oriental, ya no joven, que me asombró ante todo porque parecía estar disfrazado y totalmente ajeno al lugar y su atmósfera. Eso fue lo que dijo Upensky cuando conoció a Gurdjieff. Jean de Salman, ¿qué dijo de Gurdjieff? La primera impresión fue muy fuerte, inolvidable. Él tenía una inteligencia, una fuerza, que era diferente. Sentías que te veía y te mostraría lo que eras de una manera que nunca olvidarías en toda tu vida. Eso es lo que dijo Jean de Salman cuando conoció a Gurdjieff. John Bennett, ¿qué dijo John Bennett? Sus dos ojos eran tan diferentes que me pregunté si la luz me había jugado alguna mala pasada. Charles Knott, ¿qué dijo de Gurdjieff? Irradiaba un tremendo poder y un ser como nunca en todos mis viajes había conocido en ningún hombre. Son algunos solamente para referencia de la impresión que daba este ser, ¿no? Esta persona llamada Gurdjieff. Algunas de las personas que leímos son de los más cercanos o más conocidos de Gurdjieff. Hay otros, por supuesto. Y lo que quería leer hoy un poco era en el libro En busca de lo milagroso, que es un libro fabuloso que ha escrito Upensky, también encontrado como fragmentos de una enseñanza desconocida, son sinónimos, En busca de lo milagroso o fragmentos. Hay una parte que es muy interesante, que justamente habla de la ilusión que tenemos y cómo el ser humano cree que es libre, sueña que es libre, cuando en realidad no lo es. Entonces, en una conversación que estaba teniendo Upensky con Gurdjieff, Gurdjieff le dice: como ya lo he dicho, la suprema ilusión del hombre es su convicción de que puede hacer. Toda la gente piensa que puede hacer. Toda la gente quiere hacer. Y su primer pregunta se refiere siempre a qué es lo que tienen que hacer. Pero a decir verdad, nadie hace nada. Y nadie puede hacer nada. Es lo primero que hay que comprender. Todo sucede. Todo lo que sobreviene en la vida de un hombre, todo lo que se hace a través de él, todo se hace a través de él, todo lo que viene de él, todo esto sucede. Y sucede exactamente como la lluvia cae porque la temperatura se ha modificado en las regiones superiores de la atmósfera. Sucede como la nieve se derrite bajo los rayos del sol, como el polvo se levanta con el viento. El hombre es una máquina.
todo lo que hace, todas sus acciones, todas sus palabras, sus pensamientos, sentimientos, convicciones, opiniones y hábitos son el resultado de influencias exteriores, de impresiones exteriores. Por sí mismo, un hombre no puede producir un solo pensamiento, una sola acción. Todo lo que dice, hace, piensa, siente, todo esto sucede. El hombre no puede descubrir nada, no puede inventar nada, todo sucede. Para establecer este hecho, para comprenderlo, para convencerse de su verdad, es necesario liberarse de miles de ilusiones sobre el hombre, sobre su ser creador, sobre su capacidad de organizar conscientemente su propia vida, etcétera, etcétera. Nada de esto existe, todo sucede. Los movimientos populares, las guerras, las revoluciones, los cambios de gobierno, todo esto sucede. Y sucede exactamente de la misma manera que todo sucede en la vida del hombre como individuo. El hombre nace, vive, muere, construye casas, escribe libros, no como él lo quiere, sino como esto sucede. Todo sucede. El hombre no ama, no odia, no desea, todo sucede. Pero ningún hombre le creerá jamás si usted le dice que él no puede hacer nada. Nada se le puede decir a la gente que le sea más desagradable ni más ofensivo. Es particularmente desagradable y ofensivo porque es la verdad y porque nadie quiere conocer la verdad. Gurdjieff en este pequeño párrafo, que no es nada dulce, sino que es bastante severo, real pero severo, nos muestra de la esclavitud que estamos hablando, ¿no? Cuando él dice que todo sucede, significa que uno no decide nada, que todo es hecho, que el ser humano es una máquina de reacción según lo que suceda. Por lo tanto, yo no elijo hacer nada desde mí, sino que depende solamente de qué botón nos van a tocar. Por lo tanto, ¿soy libre? Evidentemente, soy un mero autómata, soy un esclavo, soy una máquina, como muchas veces se dice en este sistema, ¿no? Vamos a ver un poco más qué dice Gurdjieff. Gurdjieff decía, le dice a Opesky, ¿no? Trate de comprender lo que digo. Todo depende de todo, todo está relacionado, no hay nada separado. Por lo tanto, todos los acontecimientos siguen el único camino que pueden tomar. Si la gente pudiera cambiar, todo podría cambiar, pero son lo que son y por lo tanto las cosas también son lo que son. Esto era muy difícil de tragar, dice Opensky. Opensky dice, ¿no hay nada, absolutamente nada, que pueda hacerse? Absolutamente nada, dice Gurdjieff. ¿Y nadie puede hacer nada? Pregunta Opensky. Gurdjieff dice, esto ya es otro asunto. Para hacer hay que ser. Para hacer hay que ser. Es una gran frase. Para hacer hay que ser. Para hacer hay que ser. Y ante todo hay que comprender lo que esto significa. Ser. Por la palabra ser, ¿no? ¿Qué significa ser? Si continuamos estas conversaciones, dice Gurdjieff, usted verá que nos servimos de un lenguaje especial y que para ser capaz de hablar entre nosotros hay que aprender este lenguaje.
No vale la pena hablar en la lengua ordinaria porque en esta lengua es imposible comprenderse. Esto le sorprende, pero es así. Para llegar a comprender es necesario aprender otro lenguaje. En el lenguaje que habla la gente no puede comprenderse. Usted verá más tarde por qué esto es así. Gurdjieff dice, debo aprender el lenguaje del trabajo. ¿Qué significa ser? ¿Qué significa hacer? ¿Qué significa yoes? ¿Qué significa vida mecánica? Emociones negativas, sueño, vigilia, conciencia absoluta, conciencia relativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Todo eso es el estudio del lenguaje que lleva un tiempo. ¿Sí? Y eso se estudia en los grupos. Uno no puede estudiarlo solo. Sí puedo leerlo, pero no lo voy a comprender. ¿Qué más les quería compartir de acá de Gurdjieff? Gurdjieff le dice, luego de aprender el lenguaje, uno debe aprender a decir la verdad. Esto también le parece extraño. Usted no se da cuenta que hay que aprender a decir la verdad. O sea, Gurdjieff le decía a Ouspensky, ¿usted no se da cuenta que hay que aprender a decir la verdad? Le parece que bastaría desearlo y decidir hacerlo. Y yo le digo a usted que es relativamente raro que la gente diga una mentira en forma deliberada. En la mayoría de los casos creen que dicen la verdad. Creen que dicen la verdad. Y sin embargo mienten todo el tiempo. Tanto cuando quieren mentir como cuando quieren decir la verdad. Mienten continuamente. Se mienten a sí mismos y mienten a los demás. Como consecuencia, nadie comprende a los otros ni se comprende a sí mismo. Piénselo, le dice Gurdjieff. ¿Podría haber tantas discordias, tantos malentendidos profundos y tanto odio hacia el punto de vista o hacia la opinión de otros si la gente fuera capaz de comprenderse? Pero no pueden comprenderse porque no pueden dejar de mentir. Decir la verdad es la cosa más difícil del mundo. Habrá que estudiar mucho y durante largo tiempo para un día poder decir la verdad. El deseo por sí solo no basta. Para decir la verdad, hay que llegar a ser capaz de conocer lo que es la verdad y lo que es mentira, ante todo en sí mismo. Pero esto es lo que nadie quiere saber. Lo voy a volver a leer en ese final. Para decir la verdad, hay que llegar a ser capaz de conocer lo que es verdad y lo que es mentira, ante todo en sí mismo. Pero esto es lo que nadie quiere saber. De ahí la situación del mundo y cómo vivimos, ¿no? Gurdjieff nos trajo una enseñanza que aún está viva y debe ser mantenida vivo como un fuego que debemos cuidar y que somos responsables de cuidarlo nosotros. Ese fuego, ese conocimiento, esas nuevas ideas, esas verdades que él nos trajo hace más de 100 años, son para que nos demos cuenta de nuestra esclavitud y que existe la posibilidad, si trabajamos sobre nosotros mismos, si nos esforzamos, de poder liberarnos. Más si no, vamos a nacer, vivir y morir en la esclavitud total y en el sueño total donde todo es sufrir, discordias, peleas, mentiras y se termina la vida. Este sistema habla de que existe una libertad posible que es como un derecho que el ser humano debe reclamar, ¿no? Tengo derecho a ser libre, tengo derecho a despertarme y a dejar de vivir en el engaño,
en el sufrimiento, en las mentiras, dejar todo eso. Está la posibilidad de ser libre. Todo depende solamente de nosotros. Depende solamente de nosotros. Gracias y nos vemos.